Y lo prometido, ¿no? Estamos atravesando lo que para todos los argentinos es el segundo año ya desde que se declaró la cuarentena. Pasamos el primer aniversario, transitamos por este segundo año todavía esperando por las vacunas que logren traer un poquito de calma y de tranquilidad a la población, y también esperando por esa recuperación económica tan prometida para este 2021, por lo menos ese rebote que algunos analistas señalan y que todavía nos tiene también bastante angustiados. Pero para hablar de economía, nada mejor que hacerlo con un especialista, y me refiero al economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, Juan Luis Burr. Juan, muchas gracias por estar. ¿Cómo estás? Muy bien, Walter. Gracias por la invitación. Al contrario, Juan, es un placer tenerte. Sabes que sos un amigo de la casa y que tu palabra a nosotros nos aclara y mucho. Y quería saber, bueno, ¿cómo estás viendo la economía en este 2021, ya atravesado todo el año, el primer año de la cuarentena, con esa caída tan fuerte que por lo menos sufrió el Producto Bruto, ¿no? La economía está en una etapa de recuperación, sin duda, de rebote de la caída violenta que tuvimos el año pasado. Y eso se va a ver en los próximos meses cuando tengamos algunos números de actividad. La razón de eso, básicamente, es que cuando vos estás con caídas tan violentas, esa base de comparación te permite mostrar algún salto. Por ejemplo, si no produjiste autos en abril del año pasado, este año con que produzcas algunos autos vas a tener un aumento. Es decir, ese tipo de recuperación se va a ver, pero lo que hemos tenido en estos meses es la persistencia de enormes dudas acerca de cuán lejos llega esa recuperación. Es decir, primero, digamos, más allá de la inexistencia de un programa mismo, hay acciones, uno podría decir titubeantes en materia de políticas monetarias y fiscales, que tratan de frenar la inflación, pero que no pueden lograrlo por todo lo que se hizo anteriormente y por las condiciones que hay. Entonces tenés un proceso inflacionario que está abierto. El gobierno promete apreciar un poco el tipo de cambio, o sea, hacer un poquito de atraso cambiario, pero tampoco puede hacer demasiado de eso, digamos, no puede ir demasiado con ello. Y entonces lo que está faltando es un horizonte. Y cuando no hay horizonte, es difícil que la recuperación económica que vos tengas sea una recuperación importante, fuerte, prolongada. Es una recuperación más bien mezquina. Si estuviera Broda diría es una recuperación amarreta, porque no tenés horizonte. El horizonte que tenés es, estás pateando la pelota para adelante, tratarás de llegar hasta octubre y después es otra vez el vacío, la ausencia de programa. Bueno, eso genera un freno en la recuperación. Lo que vamos a tener es rebote, lo que no vamos a tener probablemente por mucho tiempo es crecimiento económico. Eso está lejos todavía del horizonte. Pero el rebote lo ves con posibilidades de que termine de cristalizarse, o también entra en duda esa posibilidad de que sea un rebote del 6-7% como se estaba anunciando, en función de lo que ocurra, por ejemplo, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, con el sostenimiento o no del tipo de cambio? ¿Qué alternativas tenemos que esperar hacia eso? Todo parece indicar que el gobierno no quiere ir adelante con un acuerdo con el fondo ahora, o por lo menos el acuerdo que quiere es un acuerdo muy particular, es un acuerdo, digamos, en que está dispuesto a hacer algunos retoques en la parte fiscal para no tener un desequilibrio, digamos, terminal, pero no mucho más. Y por supuesto no está dispuesto, porque la coalición no está dispuesta a hacer ajustes o reformas estructurales
que vayan hacia un mejor sendero económico. Por lo tanto, lo que uno puede esperar es que haya mucho tironeo en cualquier discusión con el Fondo Monetario. Yo no descarto que el fondo pueda eventualmente darte algún tiempo para que vos comiences a hacer el ajuste fiscal y no empieces a hacer todavía los ajustes estructurales, pero ese tiempo es un tiempo limitado, meses. De modo tal que lo que estaría viendo todo agente económico es que no hay programa, que no vas a tener programa con el fondo, y eso es realmente preocupante. Pero eso no es lo único, porque el acuerdo con el fondo lo que trataría de destrabar es que haya financiamiento para el sector privado. No te olvides, o sea, no olvidemos todos nosotros que el problema no es el sector público solamente que no tiene plata, sino que el sector privado tiene que refinanciar sus vencimientos y en algún caso tratar de expandir el crédito. Nada de eso va a ocurrir si vos tenés una actitud tan hostil frente al mundo de no tener un acuerdo con los acreedores. O sea, eso es limitar cualquier crecimiento. Yo no descarto que vos tengas el 5, 6 o hasta 7% de crecimiento este año como rebote, pero eso te puede condenar a que el año que viene tengas 2% de crecimiento o nada, o que tengas una contracción de nuevo, porque eso va a depender digamos, de lo que pongas sobre la mesa. Y a todo esto le tenés que sumar la estrategia con la estrategia sanitaria, que es una estrategia totalmente partidista, política, y que tiene poco que ver con lo sanitario. Y eso te está generando un problema muy serio, y te puede generar un problema muy serio a todos nosotros para el año que viene también. Está claro que en este año el pensamiento político prima sobre el pensamiento económico, ¿no? Por lo menos en las decisiones que uno escucha que involucran a lo económico desde el poder político, desde el gobierno nacional. El tema es que hay una situación económica delicada, y vos la mencionaste ya, que tiene que ver con la inflación, que tiene su impacto social y por ende puede llegar a tener su impacto electoral también. Te pregunto si la estrategia que está aplicando el gobierno es la correcta para contener a los precios, o si habrá que pensar en otra fórmula de aquí hasta las elecciones para proyectar qué es lo que puede pasar con la evolución de la inflación en la Argentina. Mira, Walter, la estrategia es una estrategia que todavía, yo diría, está por verse, porque vos no podés llamar estrategia exclusivamente, bueno, no se lo puede llamar con propiedad una estrategia al freno de los ajustes de precios, tanto el sector de servicios privado como de tarifas, poner límites a los precios, digamos, a través de precios máximos, etcétera, porque vos sabés que todo eso tiene patas cortas, digamos, no es necesario contarle a los argentinos que todas las estrategias esas tienen patas cortas. Si vos mirás la estrategia tiene algo de reducción de la tasa de devaluación, algo de eso, pero no estás hablando de que van a pasar de 2,8, 3% mensual a cero. Estás hablando de que pueden pasar de 2,8 quizás a 1,5. No creo que se atrevan a ir a cero con una inflación que persiste siendo alta. Segundo, no podés evitar que tanto marzo como abril tengan tasas altas de inflación. Cuando digo tasas altas, estoy hablando de arriba de 3,5. Hemos visto los datos de precios mayoristas, hemos visto los datos que han dado últimamente, y lo que sabemos es que entre eso y los ajustes que tenés que hacer en precios, en tarifas, etcétera, vamos a tener problemas como para bajar fuertemente la inflación en los próximos meses. De modo que yo diría que lo que no tenemos es una estrategia, es a lo sumo un conjunto de parches. La estrategia digamos, del ministro es esencialmente aguantar,
y poner algunos que otros parches. Y quizás más grave sea que ni siquiera existe una visión unificada de la economía, porque lo que habrás visto es que vos tenés un funcionario que dice una cosa y el subordinado dice otra. Eso es particularmente grave para la formación de expectativas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es algo que se ha reiterado por lo menos en los últimos meses, en la medida en que la economía también no reacciona, aunque el ministro Guzmán está yendo a verse con el fondo con una buena noticia que me imagino va a trasladarle rápidamente, que tiene que ver con el menor déficit que arrojaron las cuentas públicas en las últimas horas. Y uno se pregunta si esa fotografía del mes de febrero, con los ingresos por retenciones creciendo fuertemente, va a ser la que perdure a lo largo del año, como para evitar ese ajuste fiscal que mencionabas anteriormente, que las cuentas probablemente deberían tener si es que quieren cumplir con parámetros establecidos por el fondo, y pensar para el lado de los acreedores si alguna vez la Argentina va a poder devolver todo aquello que pidió, ¿no? Digamos, como vos sabés, todo depende en parte digamos, de lo que pase con los ingresos y también con el gasto. En materia de gasto, digamos, se puede pensar que hay una parte del gasto que tiene algún mayor control que antes, básicamente por haber pisado los aumentos de jubilaciones, pero hay otra parte del gasto que es la parte tarifaria, digamos lo que es vinculada a tarifas, que no se puede pisar indefinidamente. Entonces, allí tenés algunas componentes. Otra componente es lo que pase con los salarios públicos. En el fondo, el problema que se plantea es que el gobierno pretende lograr un resultado este año de que los salarios reales crezcan. Y eso es particularmente difícil si vos estás pensando que la tasa de inflación va a estar muy difícilmente baje en algún momento del año del 44 o 45%. No estoy hablando del 50, pero sí del 45, porque con todas estas esta idea de pisar precios, podés bajar un poco la tasa de inflación, pero no demasiado. Y eso no va a resultar en salarios reales crecientes, sobre todo con una economía, digamos, que lo único que hace es rebotar, y el mensaje además que se da a los empresarios es, bueno, no contraten gente porque no los van a poder despedir. O sea, es un escenario bien complejo. Si la mejora del fisco de corto plazo es suficiente, yo te diría, la mejora del fisco de corto plazo es un elemento, casi una condición necesaria para que las cuestiones no exploten. Vos tendrías que estar convergiendo a un déficit primario este año más cercano al 2,5 que al 3,5, digamos. Y para lograr eso se va a requerir, bueno, algún esfuerzo. Obviamente la suerte ha ayudado, los precios internacionales van por el buen camino, digamos, y bueno, lo que podemos esperar es que la cosecha ayude. Pero yo te diría, todos pueden mirar un poquitito más hacia adelante y saber que esos precios internacionales en la segunda mitad del año ya hay, digamos, la idea de que podrían estabilizarse o eventualmente caer un poco, y entonces la suerte no te dura toda la vida, no te dura toda la vida. Entonces, es necesario, tarde o temprano, plantear un programa económico, porque este gobierno no se termina en octubre del 2021. Debe llegar a fines del 2023 y los argentinos también debemos llegar. Por lo tanto, se requiere un programa económico que vaya mucho más allá del corto plazo y de la estrategia del aguante, que no es una estrategia de largo plazo. Claramente no, ¿no? Pero bien lo señalaste,
prácticamente está puesta sobre la mesa, ¿no? Aguantemos hasta las elecciones de octubre. Y lo que uno se pregunta, y me imagino que se lo preguntan también los inversores, he tenido la oportunidad de hablar con algunas empresas que están bastante preocupadas por lo que vendrá, es ¿qué va a pasar después de ese paso por las urnas en octubre? ¿Cómo será la Argentina que dejará este año electoral en medio todavía de la pandemia, ¿no? Vos sabés, Walter, que cuando uno habla en contextos tan inciertos, siempre te aparecen las preguntas sobre el futuro, que son las preguntas sobre las que tenemos. El futuro es incierto, y sobre todo es incierto cuando vos tenés agentes que están trabajando, operando, de una forma, digamos, a veces que podrías calificar de irracional. ¿Qué es lo que se hará después de octubre? Bueno, claramente la primera expectativa es que comiencen a arreglarse las cosas, es decir, se empiecen a corregir precios relativos cuando esos precios están distorsionados. Y si se empiezan a corregir esos precios relativos, vos tenés más chances de llegar a un acuerdo con el fondo, porque le estás mostrando al fondo que empezás a corregir el fisco. Y si corregís el fisco, hasta te pueden perdonar que no empieces a hacer demasiados ajustes estructurales en el corto plazo y te compran la idea de que a lo mejor los haces más adelante. Todo eso suena muy razonable, es decir, lo digo razonable es, bueno, ok, esta gente espera hasta octubre, pero en noviembre empiezan a hacer correcciones y después de esas correcciones van adelante, las sostienen para poder aguantar y renegociar los créditos para lo que vence en el 2022 y 2023 y no estar en default con los organismos multilaterales, ni el Club de París, etc. Pero todo eso supone un grado de racionalidad que depende de que haya una coalición que esté dispuesta a ir en ese sentido. Es posible que la coalición encuentre que tiene más votos negándose a un acuerdo. Yo te recuerdo que cuando estaba próximo el acuerdo con los acreedores, allá por el año 2014, hubo una decisión de la presidenta en ese momento de no llegar a un acuerdo. Y bueno, entonces llegamos en default a fines del 2015. ¿Por qué era eso así? Bueno, porque se estimaba, quizás con alguna razón para ellos, que había una posibilidad de que eso le diera más votos. En suma, mirar el futuro requiere mirar quiénes son los actores que están jugando y también hay que recordar que no son los únicos que juegan esos actores, el mundo también juega, depende de lo que pase en términos de precios de commodities, China, de cuán bien nos vaya con la solución sanitaria, etc. Hay muchos factores que importan. Yo diría, el gobierno debería tratar de mejorar las expectativas, empezando a actuar, porque ese empezar a actuar por ahí le cuesta muy poco y le da el beneficio de hacer lo inesperado. Lo inesperado es, bueno, mira, estos tipos por ahí reaccionan positivamente. Bueno, a uno le gustaría ver una reacción correcta del gobierno, más allá de lo que signifique políticamente, ¿no? Sin duda, comparto tu pensamiento plenamente. Ojalá que lo inesperado sea lo que todos estamos esperando, ¿no? Que sea la recuperación de un país, o por lo menos la normalización de un país que viene tan complicado en los últimos años, ¿no? Muy bien, Juan Luis, te agradezco muchísimo estos minutos y seguramente seguiremos analizando lo que pasa con la economía argentina a lo largo de todo este 2021. Te mando un gran abrazo. Un gran abrazo, Walter. Gracias por la invitación. Que sigan bien. Adiós. Al contrario. Gracias a ustedes también por estar ahí. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana, como hacemos cada 7 días aquí, adelantando las noticias.